Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a comentar las novedades que ha incluido MyInvestor en cuanto a fondos, que son bastante interesantes y que me han gustado bastante, y que si en el futuro van saliendo nuevas novedades o nuevas funcionalidades en MyInvestor las iré comentando, ya que para mí es la mejor plataforma para invertir en fondos indexados. Bueno, pues la principal novedad y la más importante para mí, los otros dos fondos son también muy importantes y muy interesantes, ahora lo veremos, pero para mí esta es la más importante, y es que MyInvestor ha lanzado un fondo indexado que replica el Nasdaq. Y esta era una opción que muchos inversores estábamos esperando, y es que el Nasdaq ha tenido rendimientos muy superiores, por ejemplo, a índices como el S&P 500 o el Dow Jones. Entonces, MyInvestor sabía esto, que muchos inversores querían un fondo indexado al Nasdaq, y ha lanzado este fondo. Y es que en España podíamos invertir en el Nasdaq, sí, con ETFs, pero con fondos indexados, que tienen la ventaja fiscal de que tú puedes traspasar de un fondo de inversión a otro sin tener que pagar las plusvalías a Hacienda. Pues había únicamente una opción. Bueno, hay una única opción, que es un fondo de Bankinter que replica el Nasdaq, pero es un fondo de gestión pasiva que replica el Nasdaq, pero con comisiones de gestión activa, con unas comisiones del 1,25%. Entonces no es una opción muy atractiva. En cambio, las comisiones de MyInvestor para este fondo y para los próximos dos fondos que voy a comentar son estas las comisiones. Unas comisiones de gestión del 0,30%, de depositaría del 0,08%, y si los otros gastos del fondo se elevan más del 0,59%, MyInvestor se hace cargo de estas comisiones. Entonces, como vemos, las comisiones son mucho mejores que la única opción que había en España, del fondo Bankinter, pero es verdad que las comisiones son algo elevadas para un fondo indexado, de lo que estamos acostumbrados a ver, del 0,10%, 0,15%, pero teniendo en cuenta las opciones que hay, se convierte en la opción más interesante para invertir en el Nasdaq con un fondo de inversión aquí en España. Bueno, y la segunda opción, el segundo fondo, que es muy interesante y que MyInvestor lo llama fondos antiburbujas, y es que MyInvestor ha lanzado un fondo llamado S&P 500 equiponderado. Y es que nosotros, cuando invertimos en el S&P 500, en un ETF o un fondo indexado al S&P 500, el tradicional, estamos invirtiendo por capitalización bursátil. Es decir, nosotros al comprar un fondo indexado estamos comprando una mayor proporción, por ejemplo en Apple o en Microsoft, que tiene una capitalización bursátil de 2 trillones, y menos en otras empresas como Coca-Cola, por ejemplo, o Realty Income o cualquier otra empresa. Entonces realmente no estamos diversificando tanto en las 500 empresas que la componen. Por ejemplo, las primeras 10 posiciones del S&P 500, cuando invertimos en un fondo de este tipo, ya pesan en el índice un 26%, con lo cual nuestro dinero no está tan diversificado como creemos. Entonces, para este problema de diversificación surge el fondo S&P 500 equiponderado, que invierte la misma proporción para cada una de las 500 empresas. Invierte el 0,2% para cada una de las empresas. Entonces, cuando invertimos en este fondo, estamos invirtiendo la misma cantidad de dinero tanto para Apple como para Coca-Cola como para Visa. Entonces realmente estamos invirtiendo en 500 empresas y en la misma proporción. Y es que según los estudios, si hubiésemos invertido $10.000 en 2003 en un fondo S&P 500 equiponderado, en 2020 hubiésemos obtenido unos $80.000. En cambio, si hubiésemos invertido la misma cantidad, $10.000 en 2003, en un fondo S&P 500 tradicional por capitalización bursátil, hubiésemos obtenido en 2020 unos $63.000. Es decir, una diferencia bastante importante. Y esto no ocurre únicamente con el S&P 500. Los índices de pequeña y mediana capitalización también tienen el mismo problema. Los fondos que están equiponderados tienen mejores retornos de los que están compuestos por capitalización bursátil. Y el tercer fondo que ha lanzado MyInvestor se llama MyInvestor Ponderado Economía Mundial, y es que invierte en aquellos países que representen al menos el 1% del PIB mundial. Y esto hace una indexación más representativa de la economía mundial, ya que, por ejemplo, cuando invertimos en países desarrollados, en un fondo indexado de países desarrollados, el peso que tiene Estados Unidos en esos fondos son del 60% o incluso más. En cambio, el PIB que representa a Estados Unidos en la economía mundial es del 30%. Y con China, por ejemplo, pasa igual. Tiene los fondos indexados un peso muy pequeño, pero luego en la economía mundial representa un PIB mucho mayor. Y entonces, por esto, MyInvestor llama a este fondo y el anterior que acabamos de comentar fondos antiburbujas. Y en cuanto a las comisiones, son todas iguales para los tres fondos. Unas comisiones de gestión del 0,30%, de depositaría del 0,08%
y los otros gastos, si superan el 0,59%, ya se haría cargo MyInvestor. Y evidentemente, a medida que el patrimonio del fondo vaya aumentando, las comisiones se van a ir reduciendo. Y bueno, ya he terminado con los nuevos fondos que ha incorporado MyInvestor, pero hay una nueva noticia que quiero hablar sobre ella, y es que MyInvestor ha incorporado también fondos, pero ya no son fondos suyos, sino fondos por parte de Fidelity, que lo ha incluido a sus carteras indexadas, con lo cual ha abaratado aún más las carteras indexadas en 1,4 puntos porcentuales, pero es que también se pueden contratar de forma individual estos fondos indexados de Fidelity, que es una de las características que más me gusta de MyInvestor, que puedes contratar fondos indexados de forma individual y con unas comisiones, por ejemplo, un fondo Fidelity al SP500 del 0,06%, con lo cual tiene las mismas o menos comisiones que un ETF al SP500 y con la ventaja fiscal de que podemos traspasar ese fondo de inversión a otro sin tener que pasar por Hacienda. Y bueno, hasta aquí las novedades de MyInvestor. Como veis, son bastante interesantes y es que para mí es la mejor plataforma para invertir en fondos indexados y en carteras indexadas, porque siempre ha sido muy buena plataforma, pero es que como tiene atención al cliente y van buscando lo que necesitan los clientes, siempre van añadiendo novedades muy interesantes. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo.